Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la historia del Army. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy, en honor al cumpleaños número 251 del Army, que se celebra este próximo 14 de junio, los vamos a invitar a realizar un recorrido a través de su historia. Exploraremos cómo nació esta institución hace más de 250 años, cómo ayudó a moldear la nación, cómo ha evolucionado con el paso del tiempo y por qué continúa siendo relevante en la actualidad. También hablaremos sobre la importante contribución de los miles de puertorriqueños que han servido con honor a lo largo de generaciones. Entre datos históricos, curiosidades y algunas reflexiones, nuestra intención es que al finalizar este episodio podamos apreciar no solo la historia del Army, sino también el legado de servicio, sacrificio y liderazgo que continúa hasta nuestros días. Así que acomódense porque hoy viajaremos desde los campos de batalla de la Revolución Americana hasta el Army moderno del siglo XXI. Esta es la historia del ejército de los Estados Unidos. Cuando pensamos en el ejército de los Estados Unidos, muchos imaginan soldados marchando en formación, vehículos militares, movilizaciones alrededor del mundo o imágenes de combate vistas en películas o documentales. Sin embargo, la historia del Army es mucho más amplia que la historia de las guerras en las que ha participado. En muchos sentidos, la historia del Army es también la historia de los Estados Unidos. De hecho, el Army es más antiguo que la propia nación. Antes de que existiera la Constitución, antes de que existiera la presidencia y antes incluso de que las 13 colonias declararan formalmente su independencia de Gran Bretaña, ya existía una fuerza militar organizada para defender lo que eventualmente se convertiría en los Estados Unidos de América. A lo largo de más de 250 años, el Army ha evolucionado desde una pequeña fuerza compuesta por agricultores, comerciantes y ciudadanos comunes hasta convertirse en una de las organizaciones militares más sofisticadas del planeta. Ha participado en momentos decisivos de la historia mundial, ha contribuido al desarrollo de la nación y ha servido como vehículo de oportunidades para millones de hombres y mujeres. La historia del ejército comienza oficialmente el 14 de junio del 1775. En este momento, las tensiones entre las colonias americanas y el Imperio Británico habían alcanzado un punto crítico. Los enfrentamientos de Lexington y Concord ya habían ocurrido y era evidente que las colonias necesitaban una fuerza militar organizada si querían tener alguna posibilidad de resistir a una de las potencias más grandes del mundo. Ese día, el Congreso Continental autorizó la creación del Ejército Continental. Poco después, George Washington fue nombrado comandante de esta nueva fuerza. Washington no solo aportó experiencia militar, sino también una presencia unificadora para unas colonias que aún estaban aprendiendo a verse como una sola nación. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. Muchos soldados carecían de entrenamiento formal y el ejército enfrentaba constantes problemas de abastecimiento. Faltaban uniformes, armas, alimentos y medicamentos. En ocasiones, los soldados utilizaban ropa de trabajo porque simplemente no existían suficientes uniformes para todos. Uno de los momentos más emblemáticos ocurrió durante el invierno del 1777 y el 1778 en Valley Forge. Mientras las tropas británicas permanecían relativamente cómodas en ciudades cercanas, miles de soldados estadounidenses sufrieron en temperaturas congelantes, hambre y enfermedades. Muchos murieron durante ese invierno, pero quienes sobrevivieron emergieron como una fuerza más disciplinada y preparada gracias al entrenamiento impartido por el oficial Friedrich von Steuben. La victoria final sobre Gran Bretaña no fue simplemente una victoria militar. Fue la prueba de que un grupo de ciudadanos comunes podía derrotar a una potencia imperial y construir una nación basada en ideales de autogobierno y libertad.
¿Sabías que en el invierno del Valley Forge, cerca de una cuarta parte del ejército continental murió por enfermedades, hambre y exposición al frío? Su principal enemigo fue la enfermedad. Brotes de influenza, fiebre tifoidea, disentería y viruela se propagaron rápidamente entre los soldados debido a las pobres condiciones sanitarias en las que vivían. Una vez terminada la Revolución Americana, el Army continuó desempeñando un rol fundamental en el desarrollo de la nación. Durante las décadas siguientes, los soldados participaron en la exploración de territorios, la construcción de bases militares y la protección de comunidades fronterizas que comenzaban a expandirse hacia el oeste. A la medida que la nación crecía, el ejército también ayudó a desarrollar infraestructura crítica. Muchas de las primeras carreteras y rutas estratégicas fueron establecidas o protegidas por fuerzas militares. En una época donde gran parte del continente seguía siendo territorio desconocido para el gobierno federal, los soldados ayudaron a conectar regiones distantes y facilitar la expansión nacional. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles de la historia estadounidense llegaría con la Guerra Civil entre el 1861 y el 1865. Este conflicto enfrentó a estadounidense contra estadounidense y dejó heridas profundas que aún hoy forman parte de la memoria colectiva del país. Más de 600.000 personas perdieron la vida, convirtiéndola en la guerra más mortífera de la historia estadounidense. Tras la Guerra Civil, el Army desempeñó un rol importante en la reconstrucción nacional y continuó expandiendo su presencia por todo el territorio. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzaba a transformarse en una potencia internacional, y el Army sería una pieza clave de esa transformación. También es importante la relación militar entre Puerto Rico y Estados Unidos que dio comienzo tras la Guerra Hispanoamericana del 1898. A partir de ese momento, miles de puertorriqueños comenzarían una larga tradición de servicio militar que continúa hasta nuestros días. Muchos jóvenes puertorriqueños vieron el servicio militar como una oportunidad de desarrollo personal, educación y estabilidad económica. También desarrollaron una reputación basada en la disciplina, el profesionalismo y el valor demostrado en combate. Esa reputación crecería significativamente durante el siglo XX. ¿Sabías que cuando se aprobó la Ley Jones del 1917, otorgando la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, muchos fueron llamados al servicio militar para reforzar las tropas durante la Primera Guerra Mundial? Se estima que cerca de 18.000 a 20.000 puertorriqueños terminaron sirviendo en esta guerra y muchos fueron asignados a la defensa del Canal de Panamá. El siglo XX cambió para siempre la historia del ejército y del mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a asumir un rol más activo en asuntos internacionales. Aunque la participación fue relativamente breve, esto marcó el inicio de una nueva era en la que la nación sería considerada como una potencia global. Pero sería la Segunda Guerra Mundial la que transformaría completamente al Army. Millones de estadounidenses fueron llamados al servicio y el Army pasó a ser una organización que de solo tener 200.000 personas antes de la guerra, a una con más de 8 millones durante el conflicto. Los soldados participaron en campañas en Europa, África y el Pacífico. Combatieron en lugares como Normandy, las Ardenas, Sicilia, Filipinas y otras regiones que hoy forman parte de la historia militar mundial. Durante este periodo también aumentó significativamente la participación del puertorriqueño en las Fuerzas Armadas. Más de 65.000 puertorriqueños sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, si existe una unidad que simboliza el aporte puertorriqueño al ejército de Estados Unidos, es el Regimiento de la 65 de Infantería, conocida como los Borinqueniers. Los Borinqueniers alcanzaron reconocimiento internacional durante la Guerra de Corea. Allí combatieron en algunas de las condiciones más difíciles imaginables: temperaturas bajo cero, terreno montañoso y constante ataque enemigo. A pesar de esos desafíos, demostraron un nivel de valentía y profesionalismo que les ganó el respeto de toda la comunidad militar.
Décadas más tarde, el Congreso de los Estados Unidos reconocería sus contribuciones otorgándoles la Medalla de Oro del Congreso, uno de los mayores honores civiles del país. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, la base aérea que hoy conocemos como Ramey Air Force Base en Aguadilla fue considerada una de las instalaciones militares más importantes del Caribe? Desde allí, se realizaban misiones de patrullaje y reconocimiento para proteger las rutas marítimas aliadas y detectar submarinos alemanes que operaban en el Atlántico y el Caribe. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la era de la Guerra Fría. Durante las siguientes décadas, el Army participó en conflictos como Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo, Irak y Afganistán. Pero quizás el cambio más importante no fue dónde combatía el Army, sino cómo combatía. Las guerras modernas comenzaron a depender cada vez más de la tecnología. Las comunicaciones satelitales, los sistemas GPS, la visión nocturna, los drones y la inteligencia digital transformaron el campo de batalla. Hoy en día, un soldado puede acceder a información en tiempo real que generaciones anteriores jamás hubieran imaginado. Otro cambio significativo ocurrió en el 1973, cuando Estados Unidos eliminó el reclutamiento obligatorio y estableció una fuerza completamente voluntaria. Desde entonces, cada hombre y mujer que sirve en el Army lo hace por decisión propia. Otro de los cambios más notables en el Army moderno ha sido la evolución del rol que desempeñan las mujeres. Lo que comenzó con contribuciones limitadas durante conflictos pasados ha dado paso a una generación de líderes, pilotos, médicos, ingenieras, oficiales de inteligencia y generales que hoy ayudan a dirigir y moldear el futuro del Army. Su presencia no solo ha ampliado las capacidades de la fuerza, sino que también refleja cómo el Army continúa adaptándose a las necesidades de una sociedad cambiante sin perder de vista su misión principal: defender la nación. ¿Sabías que actualmente las mujeres representan aproximadamente entre el 15 y el 20% de la fuerza activa del Army? Pues además de servir como soldados, también ocupan puestos de liderazgo como comandantes de compañía, batallón, brigada e incluso posiciones estratégicas a nivel del Departamento de Defensa. El lema oficial del Army es "This will defend", o en español, "Esto defenderemos". Su origen se remonta a la Guerra de Independencia, cuando el Ejército Continental fue creado en 1775 para proteger las colonias americanas. Aunque es una frase sencilla, encierra un profundo significado. Representa el compromiso de los soldados de defender la nación, la Constitución, las libertades y los valores que Estados Unidos consideran fundamentales. Otra de las tradiciones más importantes es el rol de los NCOs. Los NCOs, o los sargentos, han sido descritos durante décadas como la columna vertebral del Army. Son los líderes que entrenan, orientan y desarrollan a los soldados diariamente. Muchos oficiales vienen y van, pero los NCOs son los encargados de mantener la continuidad de la institución. Conceptos como lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor, integridad y valentía personal continúan formando parte de esos valores institucionales. Estas tradiciones ayudan a crear un sentido de pertenencia y nos recuerda constantemente que somos parte de algo mucho más grande que uno mismo. ¿Sabías que para aquellos que hemos servido en el Army, el "oh" puede significar muchas cosas? Puede significar sí, entiendo, de acuerdo, lo haré, estoy motivado o simplemente servir como una expresión de orgullo y camaradería. En un mundo donde las amenazas cambian constantemente, algunos podrían preguntarse si el Army continúa siendo relevante. La realidad es que su importancia va mucho más allá de los conflictos armados. Cuando ocurren huracanes, terremotos, incendios forestales o emergencias nacionales, las capacidades logísticas del Army suelen convertirse en herramientas esenciales para apoyar a las comunidades afectadas. Su capacidad para movilizar personal, equipo y recursos en poco tiempo sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Además,
el Army continúa siendo una institución que transforma vidas. Para millones de personas ha representado acceso a educación, capacitación técnica, liderazgo y oportunidades profesionales que de otro modo quizás no hubieran estado disponibles. Esto es particularmente cierto para muchos de nosotros en Puerto Rico, donde el servicio militar ha sido una vía de movilidad social y crecimiento personal durante generaciones. Muchas familias puertorriqueñas cuentan con múltiples generaciones de veteranos que han servido con orgullo en tiempo de paz y de guerra. Más allá de cualquier misión específica, el Army continúa siendo una institución basada en el compromiso, la disciplina y el servicio o algo más grande que uno mismo. Durante más de 250 años, el Army ha evolucionado junto con la nación que ayuda a proteger. Ha cambiado sus uniformes, sus armas, sus tácticas y sus tecnologías. Ha pasado de mosquetes y caballos a satélites, drones y sistemas de inteligencias avanzados. Ha combatido en bosques, desiertos, montañas y ciudades alrededor del mundo. Sin embargo, algo permanece inalterable: el espíritu de quienes deciden servir. Desde los soldados que soportaron el invierno en Valley Forge hasta los borinqueníes que lucharon en las montañas de Corea. Desde quienes desembarcaron en Normandy hasta quienes respondieron al llamado después del 11 de septiembre. La historia del Army siempre ha sido una historia de personas comunes enfrentando desafíos extraordinarios. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. Las instituciones no construyen la historia, son las personas. Y mientras existan hombres y mujeres dispuestos a servir con honor, valor y compromiso, la historia del Army continuará escribiéndose generación tras generación. Gracias por acompañarnos en este recorrido de servicio, sacrificio y evolución. Y como siempre, Gracias por tu servicio. March along, sing a song with the army of the free. Count the brave, count the true, who have fought to victory. We're the army and proud of our name. We're the army and proudly proclaim. First to fight for the right and to build the nation's might. And the army goes rolling along. Proud of all we have done, fighting till the battle's won. And the army goes rolling along. And it's high, high, hey, the army's on its way. Count off the cages loud and strong. For wherever we go, you will always know that the army goes rolling along. ¡Oh!